Charles Darwin nació en Inglaterra en 1809, en el seno de una familia acomodada y culta. Su abuelo paterno, Erasmus Darwin, fue un famoso médico y naturalista que ya había propuesto algunas ideas sobre la evolución, aunque sin pruebas científicas. Su padre, Robert Darwin, también fue médico y le inculcó el amor por la naturaleza y la observación. Su madre, Susanna Wedgwood, era hija de un célebre ceramista y murió cuando Charles tenía 8 años. Desde pequeño, Charles mostró una gran curiosidad por el mundo natural y una afición por coleccionar objetos como conchas, minerales o insectos. Sin embargo, no fue un buen estudiante en la escuela, donde le aburrían las materias clásicas como el latín o el griego. Su padre le envió a estudiar medicina a la Universidad de Edimburgo, pero Charles no soportaba las operaciones quirúrgicas sin anestesia ni se interesaba por las clases. Lo que sí le gustaba era asistir a las reuniones de la Sociedad Pliniana, un club de jóvenes naturalistas donde se discutían las últimas novedades científicas. Ante el fracaso de su carrera médica, su padre le propuso estudiar teología en la Universidad de Cambridge para convertirse en clérigo anglicano. Aunque Charles no era muy religioso, aceptó la idea como una forma de tener una vida tranquila y dedicarse a sus aficiones naturales. En Cambridge conoció a importantes científicos como John Henslow, un botánico que le enseñó los principios de la clasificación de las especies, y Adam Sedgwick, un geólogo que le inició en el estudio de los fósiles. En 1831, cuando estaba a punto de graduarse, recibió una oferta que cambiaría su vida: acompañar como naturalista al capitán Robert Fitzroy en un viaje alrededor del mundo a bordo del HMS Beagle, un barco de la Marina Real Británica que tenía como misión cartografiar las costas de América del Sur. Darwin aceptó entusiasmado y se embarcó en una aventura que duraría 5 años y le llevaría a visitar lugares tan diversos como Brasil, Argentina, Chile, Perú, las Islas Galápagos, Tahití, Australia o Sudáfrica. Durante el viaje, Darwin aprovechó cada oportunidad para explorar los diferentes ecosistemas y recolectar miles de especímenes de plantas y animales. También tomó notas detalladas sobre sus observaciones y reflexiones. Lo que más le impresionó fue la diversidad y adaptación de las especies a los distintos ambientes, así como las similitudes entre los fósiles y los seres vivos actuales. Estas evidencias le hicieron cuestionar la idea tradicional de que las especies eran fijas e inmutables desde su creación divina. A su regreso a Inglaterra en 1836, Darwin se convirtió en una celebridad científica gracias a sus descubrimientos y publicaciones. Se casó con su prima Emma Wedgwood, con quien tuvo 10 hijos, y se instaló en una casa rural llamada Down House. Allí se dedicó a analizar sus colecciones y a elaborar su teoría de la evolución por selección natural, que explicaba cómo las especies podían cambiar y diversificarse a lo largo del tiempo en respuesta a las presiones ambientales. Según Darwin, los individuos más aptos para sobrevivir y reproducirse transmitían sus características ventajosas a sus descendientes, mientras que los menos aptos quedaban eliminados. Así, se producía una lenta transformación de las especies y la aparición de nuevas formas de vida. Sin embargo, Darwin no se atrevió a publicar su teoría durante más de 20 años, por miedo a las críticas y al rechazo social. Sabía que su teoría contradecía la visión bíblica del origen del hombre y de la vida, y que podía ofender a su esposa, que era muy religiosa. Además, le faltaban algunos elementos para completar su teoría, como una explicación del mecanismo de la herencia o una prueba de la antigüedad de la Tierra. Todo cambió en 1858, cuando recibió una carta de un joven naturalista llamado Alfred Russel Wallace, que le enviaba un ensayo en el que exponía una teoría de la evolución muy similar a la suya. Darwin se sintió sorprendido y amenazado por la posibilidad de perder el crédito de su trabajo. Por eso, con el apoyo de sus amigos Charles Lyell y Joseph Hooker, presentó su teoría junto con la de Wallace en una reunión de la Sociedad Linneana de Londres. Al año siguiente, publicó su obra maestra, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El libro causó un gran impacto y una fuerte controversia en el mundo científico y en la opinión pública. Mientras que algunos científicos lo apoyaron y reconocieron el valor de sus argumentos y evidencias, otros lo atacaron y lo acusaron de herejía y blasfemia. La Iglesia consideró su teoría como una ofensa a Dios y a la dignidad humana, al afirmar que el hombre descendía de los monos. Uno de los episodios más famosos fue el debate de Oxford en 1860, donde el obispo Samuel Wilberforce se enfrentó al biólogo Thomas Henry Huxley, apodado el Bulldog de Darwin. Darwin no participó directamente en estas polémicas, sino que se mantuvo al margen, dedicado a sus investigaciones y a su familia. Su salud se deterioró progresivamente debido a diversas dolencias que le causaban vómitos, palpitaciones, dolores de cabeza y depresión. Algunos autores han sugerido que estas enfermedades podrían estar relacionadas con el estrés provocado por su teoría o con el remordimiento por haber perdido la fe.
Otros han apuntado a posibles causas físicas como una infección parasitaria contraída en el viaje del Beagle o una intolerancia a lactosa. Darwin murió en 1882, a los 73 años, rodeado de su familia. Su obra había tenido una enorme influencia en el desarrollo de la biología, la geología, la antropología y la psicología. También había provocado un cambio radical en la concepción del mundo y del hombre, al mostrar que la vida era el resultado de un proceso natural y no de un diseño divino. El brutal crimen de Julio César, a pesar de las resistencias iniciales, su teoría fue aceptada por la mayoría de la comunidad científica y por buena parte del público. Su legado sigue vigente hoy en día como la base de la síntesis evolutiva moderna.